Poderosos y poderosas, un cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a iniciar nuestro módulo de estudios sobre anatomía vascular del sistema arterial. Nuestra primera entrega será acerca de la arteria aorta, generalidades. Un saludo muy cordial al maestro Roberto Mejías en Chile, excelente amigo y un gran catedrático en el área de la anatomía y el griego. Un saludo, maestro. Como objetivos de la siguiente presentación, vamos a identificar los segmentos anatómicos de la arteria aorta, a describir el recorrido y relaciones anatómicas de la arteria aorta y sus segmentos, localizar las ramas directas por cada uno de los segmentos de la arteria aorta. La agenda de nuestra clase tendrá 5 puntos. Generalidades de la arteria aorta, aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente porción torácica y aorta descendente porción abdominal. Iniciemos con las generalidades de la arteria aorta. La arteria aorta se origina en el ventrículo izquierdo del corazón. Apreciamos en esta imagen la arteria aorta, aquí, donde ustedes la ven, emergiendo de la parte superior del ventrículo izquierdo del corazón que estamos señalando aquí. Recordemos que el ventrículo izquierdo del corazón tiene un plano o una región apical, una región media y una región basal. La parte más alta, que es la región basal, ahí vamos a encontrar el orificio para el origen de la arteria aorta por encima exactamente de la válvula mitral o válvula bicúspide. En este punto de origen de la arteria aorta aparecen 3 pliegues de endocardio, conocidos como las valvas semilunares, que en conjunto forman la válvula aórtica. Cada una de las 3 valvas semilunares se encuentra en una posición anterior derecha, anterior izquierda y posterior. De igual manera, en ese punto de inserción de las valvas semilunares se encuentran los senos de la aorta, estos puntos de dilatación para el origen de las arterias coronarias que ya vamos a mirar. En esta fotografía, que corresponde a una técnica de represión y corrosión utilizando resina, podemos ver el llenado vascular de la aorta y el árbol coronario. Aquí se puede apreciar la arteria coronaria izquierda con sus ramas, la arteria coronaria derecha con todas sus ramas distribuyéndose en el sistema conducente y en el miocardio de todo el corazón, y por encima del ventrículo izquierdo, que es la cavidad cardíaca más grande, podemos apreciar aquí el origen de la arteria aorta, que se asemeja a un bastón. La arteria aorta distribuye sangre arterial, conocida como la sangre oxigenada, es decir, sangre con alta concentración de oxígeno, baja concentración de dióxido de carbono, alta cantidad de nutrientes. Esta sangre que circula por la arteria aorta pertenece al esquema de la circulación mayor o sistémica. Aquí podemos apreciar el corazón con sus 2 mitades. La mitad derecha en color azul indica que hay circulación de sangre venosa, conocida como la sangre desoxigenada. La mitad izquierda del corazón permite la circulación de la sangre arterial, es decir, la sangre oxigenada. Apreciamos aquí el ventrículo izquierdo que durante la sístole eyecta la sangre arterial aquí hacia la arteria aorta. La arteria aorta, a medida que se aleja del corazón, se va ramificando hasta llegar a su expresión más mínima, que corresponde a los capilares que se distribuyen, como vemos aquí, en todos los tejidos del cuerpo humano. Esos capilares permiten el paso de oxígeno y nutrientes de la sangre hacia los tejidos para el consumo y beneficio de todas las células del cuerpo humano. De manera esquemática, aquí el ventrículo izquierdo eyectando la sangre arterial, como vemos por la dirección de la cabeza de la flecha, hacia la arteria aorta, y la arteria aorta llevando esa sangre arterial con oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo humano para el respectivo proceso de respiración y de metabolismo. Respecto a la estructura anatómica e histológica de la arteria aorta, como cualquier vaso sanguíneo, todos los vasos sanguíneos del cuerpo humano están estructurados en 3 túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima corresponde a tejido endotelial,
un grupo de células epiteliales especializadas que se encuentran hacia la luz del vaso sanguíneo. Luego encontramos la túnica media. En la túnica media hay dos estratos. Un estrato interno que corresponde a tejido conectivo denso con fibras elásticas y un poco más periféricamente una capa muscular lisa. Mientras que la túnica adventicia en muchos vasos corresponde a un tejido conectivo laxo. Sin embargo, en arterias voluminosas como la aorta, el tronco pulmonar, corresponde a un tejido conectivo denso. Si lo miramos aquí en esta imagen, este preparado de hematoxilina eosina y este otro preparado, encontramos las tres túnicas. Miren, la túnica íntima hacia la luz del vaso sanguíneo, donde está el tejido endotelial. La túnica más desarrollada y más gruesa en las arterias corresponde a la túnica media, con su componente de tejido conectivo denso con fibras elásticas y de músculo liso, y la túnica adventicia. En este preparado miramos la íntima, el endotelio bastante delgado, la más desarrollada, la media. Decíamos que el estrato que más se acerca a la luz es el de tejido conectivo denso con fibras elásticas y un poco más periféricamente el de músculo liso. El músculo liso confiere la resistencia vascular, es decir, es el que nos genera la vasoconstricción, mientras que el componente de fibras elásticas permite la dilatación del vaso sanguíneo. Respecto a la arteria aorta, ella se divide en segmentos o porciones gracias al recorrido muy particular que ella tiene. La arteria aorta se describe con un aspecto de bastón, originándose, como dijimos, desde el ventrículo izquierdo. En la parte basal del ventrículo izquierdo, el origen de la arteria aorta hace que ésta empiece a subir. Recordemos que el corazón ocupa un espacio dentro de la cavidad torácica y en medio de los dos pulmones conocido como el mediastino medio. Desde el ventrículo izquierdo del corazón, en el mediastino medio, la arteria aorta empieza a ascender y pasa al mediastino superior, este espacio en color naranja exactamente por encima del corazón. Recordemos que el mediastino superior e inferior están delimitados por una línea que pasa entre el ángulo esternal o ángulo de Lewis y el disco intervertebral que articula la vértebra T4 con T5. La arteria aorta asciende del mediastino inferior al mediastino superior. Estando en el mediastino superior, ella se arquea de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás formando el arco aórtico. El arco aórtico experimenta un pequeño adelgazamiento muy discreto que se conoce como el istmo aórtico, y a partir de este punto la arteria aorta empieza a descender por detrás del corazón en el mediastino posterior como arteria aorta descendente. Esta arteria aorta descendente va a bajar, como dijimos, por detrás del corazón en el mediastino posterior. Cuando alcanza el nivel del músculo diafragma, alineado con la vértebra T12, atraviesa el hiato aórtico del músculo diafragma y se proyecta a la cavidad abdominal. Por eso, a la arteria aorta descendente le reconocemos una porción torácica y una porción abdominal. Aquí, en la presente imagen, podemos recordar cómo la arteria aorta se dirige en sentido oblicuo, primero hacia arriba y hacia adelante, luego se arquea hacia la izquierda y hacia atrás a buscar el mediastino posterior. Una vez se ha arqueado, empieza a descender a la izquierda de la columna torácica, progresivamente se va acercando hacia la línea media y desciende, como dijimos, a través del hiato aórtico del músculo diafragma para proyectarse a la cavidad abdominal. Allá se bifurca a nivel de L4 en arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. Miramos aquí el recorrido completo, como decíamos, en forma de un bastoncito. La porción ascendente localizada de izquierda a derecha y en sentido anterior, el arco aórtico con una doble curvatura incurvándose de derecha a izquierda y en sentido antero-posterior, y luego en el mediastino posterior la arteria aorta descendiendo lateralmente y a la izquierda de la columna torácica, atravesando
el hiato aórtico del músculo diafragma a la altura de T12, proyectándose ligeramente a la izquierda de la columna lumbar como arteria aorta descendente porción abdominal, y a nivel L4, hay veces en L5, bifurcándose en dos arterias ilíacas comunes. Miremos ahora los aspectos morfométricos. Es importante obtener mediciones de la arteria aorta por procesos de radiología, incluso para hacer intervencionismo, utilizando medios de contraste y cateterismo que usualmente es por vía femoral. Cuando hacemos los estudios morfométricos de la arteria aorta, es importante saber en dónde se van a tomar las dimensiones, sobre todo en su diámetro, para poder identificar aneurismas, para identificar estenosis, disecciones aórticas, etc. Miramos aquí entonces el primer segmento en la raíz de la aorta, como mencionábamos, unas dilataciones, los senos aórticos o senos de Valsalva. En la parte del anillo, las valvas semilunares, luego una dilatación de la aorta conocida con el nombre del bulbo aórtico, la porción ascendente hasta la primera curva del arco aórtico, luego la segunda curva del arco aórtico que delimita el arco del istmo y por debajo del istmo la porción descendente. Si miramos a medida que la arteria aorta se va alejando del corazón, es normal que su diámetro se vaya reduciendo porque va distribuyendo sangre por sus diferentes ramas. Por ejemplo, a nivel del arco aórtico vemos aquí 3 ramas que se distribuyen entre la cabeza, el cuello y las 2 extremidades superiores. Aquí vamos teniendo un flujo sanguíneo importante, lo que indica que hacia abajo hay menos flujo sanguíneo, por lo tanto el diámetro progresivamente disminuye hasta alcanzar el diámetro más reducido en el punto de bifurcación para dar origen a las 2 arterias ilíacas comunes. Vamos a pasar a hablar de la arteria aorta por segmentos, describiendo primero el segmento ascendente de la arteria aorta. La aorta ascendente inicialmente le vamos a describir 2 segmentos, pero para ello recordemos que el corazón está rodeado por el pericardio seroso, que tiene una lámina visceral adosada al tejido del corazón, al miocardio, es usualmente denominada el epicardio, y esta que corresponde a la lámina parietal de ese pericardio seroso. La lámina parietal del pericardio seroso usualmente rodea el origen de los grandes vasos, como es la arteria aorta. Es por esa razón que la aorta ascendente la vamos a dividir en 2 segmentos. Este segmento, que sería el segmento intrapericárdico, y acá reconoceríamos un segmento extrapericárdico. En esta imagen se ha separado el sector atrial del sector ventricular. Estamos a nivel del surco coronario y podemos apreciar la cara anterior del corazón, acá la parte inferior, el ventrículo del lado derecho y el ventrículo del lado izquierdo. Identificamos el origen de la arteria aorta ascendente, que se ve inmediatamente por detrás del tronco pulmonar, lo que indica que hay una especie de superposición de estos 2 grandes vasos en el corazón. El tronco pulmonar siempre lo vamos a encontrar en sentido anterior y proyectándose de derecha a izquierda, mientras que la aorta ascendente se va a ubicar posterior con relación al tronco pulmonar y proyectándose de izquierda a derecha. En ese punto de origen de la arteria aorta ascendente, recordemos que están las 3 valvas semilunares de la válvula aórtica: las valvas semilunar anterior derecha, la semilunar anterior izquierda y la semilunar posterior. A la altura de los bordes libres de las valvas semilunares anteriores derecha e izquierda están los orificios que dan origen a las arterias coronarias derecha y a la coronaria del lado izquierdo. En esta imagen podemos apreciar lo que se conoce como la porción subserosa de la arteria aorta. Ya dijimos hace un momento que la arteria aorta tiene una porción intrapericárdica, que es la que queda rodeada y contenida dentro del pericardio seroso. Y en esa parte más inferior
subserosa, o sea, por debajo, aquí está desprovista de pericardio, encontraríamos el origen de la aorta con los tres senos aórticos, denominados antiguamente como los senos de Valsalva, el del lado derecho, el del lado izquierdo y el seno posterior. De estos tres senos aórticos, a los anteriores derecho e izquierdo se les conoce como los senos coronarios por el origen que dan para las arterias coronarias. Y muy raras veces existe el seno coronario posterior cuando existe una tercera arteria coronaria que se origina a nivel de este seno, pero eso es una variación que se presenta con menos del 1% de frecuencia. Miramos también por encima el bulbo de la aorta, dijimos que es un segmento dilatado. En esta imagen obtenida en reconstrucción en 3 dimensiones de una tomografía computarizada, podemos apreciar aquí aislada la arteria aorta. En la raíz se ven dos senos aórticos, los anteriores, el derecho y el izquierdo, que son los coronarios, y se aprecia claramente el origen de la arteria coronaria derecha y la corta coronaria izquierda, que se bifurca en descendente anterior y circunfleja el corazón. El bulbo de la aorta, y desde aquí hacia arriba la aorta se proyecta aproximadamente de 4 a 6 centímetros hasta alcanzar la primera curvatura para formar el arco aórtico. En esta imagen de nuevo la relación arteria aorta con tronco pulmonar, el cual se ha seccionado. Recordemos que inmediatamente en el origen del tronco pulmonar, el ventrículo derecho del corazón presenta esta formación en relieve denominada el cono arterioso, y podemos ver cómo el origen de la arteria aorta está inmediatamente escondido por detrás del cono arterioso y del tronco pulmonar, como ya lo vimos. El espacio localizado por detrás del tronco pulmonar y de la aorta ascendente, este espacio que está incluso por delante de la cara anterior de las aurículas, recordemos que corresponde al seno transverso del pericardio seroso o el seno de Taylor. Ahí vemos la coronaria izquierda, el seno aórtico o seno de Valsalva izquierdo, el seno del lado derecho para el origen de la coronaria derecha. Esta imagen interesante nos permite demostrar de nuevo el segmento intrapericárdico de la aorta ascendente, el corto segmento extrapericárdico hasta la primera curvatura del arco aórtico. Podemos mirar aquí una relación importante. Cuando se va a hacer una disección del corazón, el tronco pulmonar y la aorta ascendente están acolados, es decir, están unidos no solamente por el pericardio seroso, sino también por un tejido adiposo que está formando un acolamiento entre ellos y que será necesario con las pinzas de separación empezar a disecarlos para poder liberar este par de vasos sanguíneos. Aquí vemos esa relación importantísima, aorta ascendente, segmento intrapericárdico, tronco pulmonar, segmento intrapericárdico, y miremos cómo este par de vasos sanguíneos se encuentran acolados por el pericardio por grasa, como ya lo acabamos de informar hace un momento. Y la cara posterior del tronco pulmonar, la cara posterior de la aorta ascendente, serían o corresponden a la pared anterior del seno transverso del pericardio seroso o el seno de Taylor. En cirugía cardiovascular, por ahí el cirujano puede introducir un dedo para darle movilidad y manipulación al corazón. Listo. Se identifica aquí a este nivel la travesía extrapericárdica, miren aquí, de la aorta. Aquí quedó un segmento de la ascendente intrapericárdico, y podemos mirar cómo por delante de la aorta ascendente aparece este espacio, el mediastino anterior. La pared anterior del mediastino anterior la forma la cara interna del esternón y de los cartílagos costales, es decir, la cara interna de la pared torácica anterior. Entre la cara interna de la pared torácica anterior, el pericardio y la aorta ascendente se encuentran aquí donde estamos señalando los restos del timo, que fue activo aproximadamente hacia los 12 años y luego involucionó. En un adulto esto corresponde a los restos tímicos conocidos con el epónimo de la grasa retroesternal de Waldeyer. De igual forma, por aquí están descendiendo, como vemos, los vasos torácicos internos o mamarios internos que dan origen a ramas pericardicofrénicas que se proyectan hacia el pericardio fibroso.
Como únicas ramas de la aorta ascendente, las dos coronarias. La coronaria derecha para irrigar la mitad derecha del corazón y la cara inferior del ventrículo izquierdo en el 85% de los casos. La coronaria del lado izquierdo, que después de un recorrido muy corto se bifurca en descendente anterior y circunfleja el corazón. Avanzamos a estudiar la anatomía del arco aórtico. El arco aórtico, como continuación de la aorta ascendente, está dirigido hacia atrás y hacia la izquierda. Podemos mirar aquí la derecha a la izquierda, cómo el arco aórtico va girando hacia el lado izquierdo, pero a medida, entre más izquierdo se haga, más posterior se va haciendo, porque él tiene que ir a buscar precisamente el mediastino posterior por detrás del corazón. Presenta una convexidad en sentido superior con una doble curvatura, una curvatura anterior que se localiza hacia adelante y hacia la derecha y una curvatura posterior que se localiza hacia atrás y hacia la izquierda, conocido antiguamente como el cayado aórtico. Miramos aquí en esta imagen cómo el arco aórtico ya se ha posicionado a la izquierda de la línea media en relación con esta estructura que es la tráquea y posterior a la tráquea el esófago. Aquí apreciamos en forma de un calzoncito en la carina traqueal. Es el último cartílago de la tráquea donde está su punto de bifurcación. Después de la carina traqueal encontramos el origen del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Entre el bronquio principal izquierdo y la tráquea se forma un ángulo bastante obtuso, el ángulo conocido como el ángulo traqueobronquial. Exactamente el arco de la aorta se localiza por encima de este ángulo traqueobronquial hacia el lado izquierdo. De igual manera, el arco de la aorta se está relacionando con este espacio que hay entre la tráquea y el esófago hacia el lado izquierdo, conocido como el ángulo traqueoesofágico. Por lo tanto, dos relaciones importantes del arco aórtico, con el ángulo traqueoesofágico del lado izquierdo y con el ángulo traqueobronquial del lado izquierdo, para luego descender. En esta imagen miramos una relación bastante interesante. El nervio vago del lado izquierdo, el décimo par craneal, se proyecta por fuera del cráneo a través del foramen yugular. Él desciende por el cuello y luego entra por la apertura torácica superior hacia el mediastino. Cuando el nervio vago izquierdo va descendiendo por el mediastino, él pasa por delante de la arteria aorta y sigue bajando para luego buscar al esófago. Aquí lo vemos seccionado. Pero exactamente cuando el nervio vago izquierdo alcanza el borde inferior del arco aórtico, desprende este ramo que cruza el arco aórtico por debajo, por detrás, y luego ven ustedes aquí que él asciende por el ángulo traqueoesofágico izquierdo. Corresponde al nervio laringio recurrente izquierdo. Por lo tanto, el nervio laringio recurrente izquierdo se constituye como un ramo del nervio vago izquierdo y es una estructura importante y fácil de reconocer precisamente porque cruza inferior y posteriormente el arco de la arteria aorta. En esta siguiente imagen podemos mirar nuevamente la relación, miren aquí, el arco aórtico, cómo se relaciona anteriormente con el nervio vago, que lo vemos, con el vago izquierdo. Fuera de eso, con el laringio recurrente, con estos nervios que son los nervios cardíacos, con este nervio que también desciende desde el plexo cervical que corresponde al nervio frénico izquierdo, y aquí en color verde con el conducto torácico. El conducto torácico es un vaso linfático que se origina en la cisterna del quilo y asciende por el mediastino posterior. Luego miren que rebasa el nivel del arco aórtico porque el conducto torácico va a buscar su desembocadura en el confluente venoso yugulosubclávido del lado izquierdo. Ahí se puede ver el nervio frénico descendiendo por delante del arco aórtico. Él se va a posicionar a los lados del pericardio fibroso e incluso le da inervación sensitiva y llega hacia el músculo diafragma para proporcionarle también su inervación. Miramos aquí la relación importante. El nervio frénico
con estos vasos sanguíneos, que son los vasos pericardicofrénicos. Usualmente estos vasos pericardicofrénicos se pueden originar como ramas de la arteria torácica interna o arteria mamaria interna, y se van hacia el pericardio fibroso y hacia el músculo diafragma. Aquí la identificación nuevamente del vago por debajo del arco aórtico, este ganglio conocido como el ganglio subaórtico, denominado incluso con el epónimo del ganglio de Grisberg. Aquí llegan a ser sinapsis fibras parasimpáticas de estos nervios, que son los nervios cardíacos. Vemos relación importante con estas venas, que es el sistema venoso ácigos y el tronco simpático, porción torácica, con el origen de estos nervios, que son los esplácnicos. En esta imagen del texto de la Target quinta edición, miramos ese ganglio cardíaco subaórtico, conocido como el ganglio de Grisberg. Decimos que aquí hay una sinapsis importante con todos los nervios cardíacos parasimpáticos. Muy importante, entre el arco aórtico y la arteria pulmonar del lado izquierdo apreciamos el ligamento arterioso. El ligamento arterioso es el remanente embriológico del conducto arterioso, que en la etapa prenatal permitía circulación de sangre de la arteria pulmonar izquierda hacia el arco aórtico, porque recordemos que en el feto la circulación pulmonar no es funcional. También se puede apreciar alrededor del arco aórtico una serie de vasos y de ganglios linfáticos. Por ejemplo, los ganglios o nodos linfáticos de Engel, donde drena linfa de todas estas estructuras mediastinales, entre ellas de los vasos sanguíneos, del mismo corazón, y toda esta linfa generalmente se proyecta para ser drenada hacia el conducto torácico, que como ya dijimos, ese conducto torácico va hacia el confluente venoso yugulosubclavio izquierdo, que es donde se une la vena yugular interna con la vena subclavia del lado izquierdo. Bueno. En esta imagen del doctor Ishimaru, es un referente para cirugía cardiovascular, podemos apreciar cómo el arco de la aorta se divide en 4 segmentos. El segmento 0, 1, 2, 3 y 4, perdón, en 5 segmentos, porque el 0 adquiere un valor real. El segmento 0 del arco aórtico corresponde al punto de origen de esta rama, que es el tronco brachiocefálico. El segmento 1 del arco aórtico al punto de origen de la arteria carótida común izquierda. El segmento 2 al punto de origen de la arteria subclavia izquierda. El segmento 4 al istmo, que es el límite entre el arco aórtico y la arteria aorta descendente. Y el segmento 3 es el segmento ciego, es decir, donde no hay ningún origen colateral de ramas, que se localiza entre el segmento 2, que ya dijimos, el segmento de origen de la arteria subclavia izquierda, y el segmento 4, que es el istmo. Aquí vemos un arco aórtico aislado con sus 3 ramas. De derecha a izquierda, con el número 1, el tronco brachiocefálico. Con el número 2, la arteria carótida común izquierda, que asciende por la mitad izquierda del cuello. Con el número 3, la arteria subclavia izquierda, que se proyecta al miembro superior izquierdo. Después de un trayecto relativamente corto, usualmente entre 4 y 6 centímetros, el tronco brachiocefálico se bifurca en una rama subclavia derecha para la extremidad superior derecha y una rama carótida común izquierda para la derecha, para la mitad derecha, cabeza y cuello. Por lo tanto, se van a reconocer en el cuerpo humano 2 arterias subclavias para los miembros superiores, donde la subclavia derecha es una rama directa del tronco brachiocefálico. La arteria subclavia izquierda, rama directa del arco aórtico. Para el cuello y la cabeza, las arterias carótidas comunes, donde la arteria carótida común del lado derecho se origina del tronco brachiocefálico y la carótida común izquierda directamente del arco aórtico. Y usualmente, no es muy frecuente, puede existir entre la arteria carótida común del lado izquierdo y la arteria subclavia izquierda una arteria aquí en medio, que es usualmente la arteria vertebral izquierda. Variación anatómica. En imágenes diagnósticas, arco aórtico, mitad derecha, mitad izquierda, apreciamos el tronco brachiocefálico dando origen a la carótida
común derecha que asciende por el cuello, la subclavia derecha que se proyecta a la extremidad superior. Miramos aquí en el segmento 1 del arco aórtico el origen de la arteria carótida común izquierda que asciende por la mitad izquierda del cuello. En el segmento 2 el origen de la arteria subclavia izquierda que se proyecta al miembro superior izquierdo. Hemos removido hacia un lado la tráquea y el esófago. Este es el ángulo traqueoesofágico. Ya dijimos que por aquí asciende el nervio laringeo recurrente. Está seccionado el arco aórtico desde su segmento número 0 para dar origen al tronco brachiocefálico que se bifurca en carótida común derecha y subclavia derecha. Del segmento 1, la arteria carótida común izquierda. Del segmento 2, la arteria subclavia izquierda. Aquí tendríamos el segmento ciego, el segmento 3 y el istmo, que es el límite entre arco aórtico y aorta descendente. Si miramos en series tomográficas, vamos a hacer aquí el paralelo. Tenemos esquemas que los hemos obtenido del libro de anatomía con orientación clínica del Dr. Kate Moore. En esquema, y aquí a su mano izquierda los vamos a comparar con imágenes de tomografía computarizada con medio de contraste. Estamos a nivel vertebral T4, donde con el número 14 y 15 estaremos identificando los pulmones, el derecho y el izquierdo respectivamente. Entonces los miramos aquí, radiolúcidos porque están con aire, pulmón derecho y pulmón izquierdo, y claramente vemos que el pulmón izquierdo está más reducido que el pulmón derecho por la desviación del corazón hacia el lado izquierdo. Aquí vemos las dos cavidades cardíacas ventriculares, la 33 y la 35, siendo la 33 el ventrículo derecho, la 35 el ventrículo izquierdo. Las apreciamos acá, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. El número 32 correspondería al atrio del lado derecho. Miren aquí, el atrio de la aurícula del lado derecho. ¿Y qué pasa del ventrículo izquierdo? Ya dijimos que desde el ventrículo izquierdo se origina la arteria aorta. La arteria aorta sube desde el nivel T4 en su origen aorta ascendente hasta T2, que es la parte más alta del arco aórtico. Cuando el arco aórtico alcanza el nivel vertebral T2, ella gira, como dijimos, hacia atrás a la izquierda y baja como aorta descendente. Entonces, aquí la vemos bajando. El número 25 nos estaría representando la arteria aorta descendente. Aquí ya está bajando por el mediastino posterior. Mírenla aquí. Se ve muy bien sus bordes porque está contrastada. Entonces, arteria aorta descendente, porción torácica, que es la continuación del arco aórtico, que a su vez fue la continuación de la aorta ascendente originada aquí en el ventrículo izquierdo del corazón. Si subimos un poco, llegaríamos a la aorta ascendente. Ahí le estamos mirando. Entonces, subimos por nivel de los ventrículos. Lo que estamos mirando aquí ya son la parte supraventricular, donde el número 24 nos representa la aorta ascendente, que estaría aquí. La aorta ascendente. Recuerden que ella gira, alcanza su punto más alto el T2 y luego baja como aorta descendente. Entonces, esta es la arteria aorta descendente, el número 25, lo que indica que hicimos una sección transversal en este sentido. Miren, hicimos una sección por aquí, donde estaríamos cortando adelante la ascendente y atrás la descendente. Y es lo que estamos viendo en esta imagen. En sentido anterior la ascendente, en sentido posterior la descendente. Adelante ascendente, atrás y hacia la izquierda aorta descendente. Si subimos otro nivel más, es decir, a T2, miraríamos el arco aórtico. Y estamos mirando aquí el arco aórtico, como dijimos, proyectándose de adelante hacia atrás, desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, este es el contraste del arco aórtico, que es la comunicación adelante de la aorta ascendente y atrás de la aorta descendente. Si nos vamos por encima del arco aórtico, encontraríamos sus ramas, y dijimos que las ramas del arco aórtico de derecha a izquierda, recordemos que esto es derecho a izquierda, tendríamos 3, 4 y 5, siendo 3 el tronco brachiocefálico, miren aquí, el tronco brachiocefálico, siendo 4 la arteria carótida común izquierda, aquí la vemos en el medio, la arteria carótida común izquierda, y siendo número 5 la arteria subclavia izquierda. Miremos aquí la arteria subclavia izquierda. Vamos a pasar a mirar la arteria aorta descendente porción
torácica. La aorta descendente porción torácica, lo hemos dicho varias veces, desciende por el mediastino posterior. Ella se posiciona primero en su parte alta al lado lateralmente a la columna vertebral torácica. A ese segmento se le conoce con el segmento laterovertebral, pero aproximadamente a nivel de la séptima articulación costovertebral, la aorta deja de ser lateral y se empieza a colocar por delante de la columna torácica y se forma otro segmento que es el segmento prevertebral, estaría escondido por detrás del esófago. Luego esta arteria va bajando por ese mediastino posterior hasta buscar el hiato esofágico del diafragma. Aquí vemos la aorta descendente, miren que a medida que va descendiendo se va haciendo un poco más anterior. Primero lateral a la columna, luego por delante, aquí está escondida por detrás del diafragma. Aquí podemos ver las dos cruces del músculo diafragma unidos por el ligamento arcuado mediano. Este sería el hiato aórtico. Aquí terminó la arteria aorta y se proyecta como arteria aorta descendente, pero porción abdominal. Miren aquí, en el mediastino posterior. Aquí, en el mediastino posterior, podemos ver cómo ella se está relacionando con el tronco simpático a los lados, el sistema venoso básicos, los nervios espláncnicos, el esófago, ya mencionamos el conducto torácico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar aquí 3 líneas. Miren, esta primera línea estaría pasando adelante por la aorta ascendente, atrás por la aorta descendente. Esta segunda línea estaría pasando adelante por los ventrículos del corazón, atrás por la aorta descendente. Esta tercera línea está pasando inmediatamente por la parte más alta de las cúpulas diafragmáticas. Y recuerden que las cúpulas diafragmáticas están levantadas por el hígado. Y aquí vemos el descenso también de la arteria aorta. Si nos vamos a imágenes tomográficas, esta primera imagen muestra este plano. El plano que pasa a nivel supraventricular. Adelante aorta ascendente, atrás aorta descendente. Mírenlo aquí. Tendríamos por consiguiente con el número 1 el atrio del lado derecho. Con el número 2 la raíz de la arteria aorta. Nos queda fácil decir que el número 3 es el tronco pulmonar porque, como dijimos anteriormente, el tronco pulmonar se localiza por delante y a la derecha de la aorta. Entonces, tronco pulmonar, arteria aorta. El número 4 en este caso corresponde a la aurícula o atrio izquierdo. Este es el derecho. Y la aorta ascendente sube, gira y luego vuelve a bajar como aorta descendente. El número 5 es aorta descendente. Entonces, en un plano que esté a nivel de la cuarta vértebra torácica, que es esta, podríamos mirar en sentido anterior la aorta ascendente, en sentido posterior la aorta descendente, como se ve aquí. Ascendente adelante, descendente atrás, este es el plano de las aurículas. Vamos a bajar al plano de los ventrículos. En el plano de los ventrículos ya no estamos por debajo de la aorta ascendente, por lo cual lo único que vamos a ver es aorta descendente y sería este plano. El número 3, plano de los ventrículos. 3, ventrículo derecho. 4, ventrículo izquierdo. El número 5 por detrás representaría el esófago. Recuerden que se puede hacer ecocardiograma transesofágico porque se mide inmediatamente por delante del esófago al corazón. El número 1 nos representaría el pulmón derecho, el número 6 el pulmón izquierdo y si estamos de acuerdo, el número 2 nos está representando el ascenso de la vena cava inferior a buscar desembocadura en el atrio o aurícula derecha. Por lo tanto, atrás y ligeramente a la izquierda de la columna vertebral, el número 7 representa la arteria aorta descendente porción torácica. Y la siguiente imagen un poco más abajo nos está mostrando por debajo de la cúpula diafragmática el hígado con el número 2. Por detrás del hígado se puede apreciar aquí la silueta de la vena cava inferior hacia adelante y por delante ligeramente la línea media, el número 4 representa el esófago. Y ya hemos dicho, por detrás del esófago está la arteria aorta descendente. Aquí ya está acercándose hacia el hiato diafragmático a nivel de T12 para convertirse en arteria aorta porción abdominal. En su descenso, la arteria aorta genera una impresión
como ustedes ven aquí, en la cara medial del pulmón del lado izquierdo. Entonces, es frecuente que cuando se hace disección y se extraen los pulmones de la cavidad torácica, al extraer el pulmón izquierdo, primero haya que separarlo de la arteria aorta, y cuando lo separamos podemos ver ese surco de impresión que este vaso sanguíneo deja sobre esta estructura respiratoria. Si miramos la aorta, pero de adelante hacia atrás, esta sería una visión posterior de la aorta. En la cara posterior de la aorta se puede ver el origen de estas arterias, las arterias intercostales posteriores que van a irrigar los músculos intercostales. Podemos apreciar a la derecha de la aorta descendente el conducto torácico y la vena ácigos. A la izquierda de la arteria aorta torácica, la cadena simpática y la vena hemiácigos, que aproximadamente a nivel del cuerpo de la séptima vértebra torácica cruza para desembocar en la ácigos. Ramas de la arteria aorta torácica. Vamos a tener, como dijimos, las arterias intercostales posteriores. La arteria subcostal, que sería como el equivalente de la última intercostal posterior, solo que no le podemos llamar intercostal porque por debajo de la última costilla ya no hay espacio intercostal. Por eso la arteria intercostal posterior número 12 se le llama esa arteria subcostal. Estas arterias intercostales posteriores irrigan los músculos intercostales de la pared torácica, externo, interno o íntimo, al subcostal, irrigan también a los elevadores de las costillas. Esta arteria subcostal irriga, por ejemplo, al músculo cuadrado de los lumbos, al psoas mayor, al transverso del abdomen, al oblicuo interno, oblicuo externo del abdomen. La arteria aorta en su cara anterior también da estas ramas mediastínicas, que usualmente estas arterias van a irrigar todas las estructuras linfáticas que se encuentran en el mediastino. Vamos a tener de la aorta torácica ramas bronquiales izquierdas, que van a irrigar todo el árbol bronquial del lado izquierdo. Ramas esofágicas, que van a irrigar el tercio medio o la porción intratorácica del esófago, ramas para el pericardio fibroso, y vamos a tener algunas arterias frénicas superiores para la cara superior del músculo diafragma. Avanzamos y terminamos con la arteria aorta descendente porción abdominal. La arteria aorta descendente porción abdominal es la continuación de la aorta torácica, como lo hemos dicho, después del hiato hiato aórtico del músculo diafragma, que está alineado con la vértebra T2. Aquí vemos el ligamento arcuado mediano o arcuado medio que une los pilares o cruces derecha e izquierda del músculo diafragma, y por detrás de este ligamento arcuado y en medio de esos dos pilares pasa la arteria aorta por ese hiato aórtico. Esta arteria aorta empieza a descender por la cavidad abdominal ligeramente a la izquierda de la columna vertebral y acompañada por la vena cava inferior. Los dos grandes vasos del abdomen siempre, vena cava inferior hacia el lado derecho, arteria aorta descendente porción abdominal hacia el lado izquierdo. Se tiene en cuenta que los órganos que hay dentro de la cavidad abdominal están rodeados por una membrana serosa que se llama el peritoneo. Por ejemplo, aquí hemos retirado el estómago. Por detrás del estómago, este espacio denominado la bolsa omental o la transcavidad de los epiplones. Aquí se ha retirado el colon transverso, que también estaba rodeado por peritoneo. El peritoneo del colon transverso recibe el nombre del mesocolon transverso, que divide esta cavidad en piso supramesocólico, donde está el hígado, el vaso, el estómago, la vía biliar, y por debajo del mesocolon transverso todo este espacio, el piso inframesocólico o el lecho mesentérico, donde encontramos los intestinos. Toda esta tela amarilla que se ve aquí al fondo es el peritoneo parietal posterior. Si se reseca el peritoneo parietal posterior, se va a encontrar por detrás un espacio llamado el espacio retroperitoneal. Cambiamos a plano sagital, como vemos allí. Hígado, estómago, colon transverso, asas del intestino delgado. Miren, toda esta membrana es el peritoneo, de la cual hablaremos en otro video del sistema digestivo. El peritoneo rodea y tapiza los órganos de la cavidad abdominal. La lámina más posterior del peritoneo es esta lámina. Se conoce como el peritoneo parietal posterior. Todas las estructuras que quedan
entre el peritoneo parietal posterior, la columna vertebral, el músculo psoas mayor, el cuadrado de los lumbos, el transverso del abdomen, todo este espacio se conoce con el nombre del espacio retroperitoneal. La arteria aorta abdominal desciende por el retroperitoneo o espacio retroperitoneal, es decir, por detrás del peritoneo parietal posterior. Allí, en este espacio retroperitoneal, vamos a mirar que la arteria aorta abdominal se va a dividir en 3 segmentos. Miren ustedes, esta línea está pasando por la vértebra T12 y esta línea está pasando por la vértebra T1. A nivel de la vértebra T12 y L1 está el segmento celíaco de la arteria aorta abdominal. Entre la vértebra L2 y L3 estaría el segmento duodenopancreático o pancreático duodenal de la arteria aorta abdominal. Y a nivel de la vértebra L4, este sería el segmento infraduodenal. Miren aquí el duodeno, es retroperitoneal, esta es la porción horizontal del duodeno. Esto es el páncreas, por eso se llama segmento duodenopancreático en relación la aorta por delante con el páncreas y el duodeno, y el segmento infraduodenal porque está por debajo del duodeno. Entonces, conclusión, la aorta alineada con las vértebras. Entre T12 y L1, segmento celíaco. Entre L2 y L3, segmento duodenopancreático. Alineada con el nivel L4, el segmento infraduodenal. Aquí hemos retirado el segmento celíaco y el segmento duodenopancreático y vemos por detrás de la aorta la cisterna del quilo o cisterna de Beckett rodeada de una cantidad de ganglios y de vasos linfáticos. De hecho, la cisterna del quilo o cisterna de Beckett es la que da origen a este vaso linfático, el conducto torácico, que como ya dijimos va a desembocar en el confluente venoso yugulosubclavio del lado izquierdo. Aquí se ven las dos cruces o pilares del músculo diafragma, lo que indica que una relación posterior de la arteria aorta abdominal es con la cisterna del quilo y el origen del conducto torácico. Vamos a mirar el primer segmento de la aorta abdominal, entre T12 y L1, este segmento que sería el segmento celíaco. Aquí podemos apreciar la curvatura menor del estómago, el hígado. Entre el hígado, la curvatura menor del estómago y la primera porción del duodeno se extiende esta formación de peritoneo que aquí está brillando. Se conoce con el nombre del omento menor o el epiplón menor. Si retiramos el epiplón menor y el estómago, por detrás hay un espacio que es la bolsa omental. Y por detrás de la bolsa omental el retroperitoneo. Y allá en el retroperitoneo miren lo que encontramos. Este sería el segmento celíaco de la arteria aorta abdominal. ¿Y qué hay en este segmento celíaco? Estas dos arterias, que son las arterias frénicas inferiores, que irrigan la cara inferior del músculo diafragma, la glándula suprarrenal y hay veces el esófago. Por debajo del origen de las arterias frénicas inferiores, esta importante arteria, el tronco celíaco. El tronco celíaco es una arteria que se distribuye entre el esófago, estómago, duodeno, páncreas, hígado, vaso y vía biliar. De este tronco celíaco nacen 3 arterias. Miren, para la curvatura menor del estómago, la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Del tronco celíaco hacia el vaso por detrás del estómago, la arteria esplénica o arteria lienal. Y del tronco celíaco hacia el lado derecho, esta arteria, la arteria hepática común. El siguiente segmento entre L2 y L3 es el segmento duodenopancreático. Miren ustedes ahí en el segmento duodenopancreático el origen de esta voluminosa arteria, la arteria mesentérica superior, que a medida que se separa de la aorta se va haciendo más inferior y más anterior. De hecho, aquí vemos este espacio entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Este espacio es conocido como la pinza vascular o pinza aórtico-mesentérica. Ahí está contenida la vena renal, ahí está contenida una parte del páncreas, el proceso uncinado y la porción horizontal del duodeno. Segmento entonces duodenopancreático. Del segmento duodenopancreático encontramos
el origen de la mesentérica superior. La mesentérica superior es la arteria que irriga la totalidad del intestino delgado y la parte derecha del intestino grueso, que sería el colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Miren aquí cómo la mesentérica superior pasa por delante de la porción horizontal del duodeno. Y para poderla ver, hemos retirado el cuello del páncreas, que está tapando o está cubriendo su origen. Miramos aquí ese segmento, el segmento duodenopancreático, ya dijimos entre L2 y L3, y ¿qué encontramos en el segmento duodenopancreático? La mesentérica superior, las dos arterias renales que irrigan a los riñones, estas arterias que son las gonadales, que en nosotros los hombres se proyectan a los testículos, en la mujer a los ovarios, y las arterias lumbares que irrigan la pared abdominal posterior y lateral. Pasamos al último segmento de la aorta abdominal, que es el segmento infraduodenal, a nivel de la vértebra L4. En este segmento infraduodenal, miren, duodeno por debajo del duodeno, por eso se llama infraduodenal. Entonces, del segmento infraduodenal encontramos el origen de la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior irriga el colon izquierdo, es decir, tercio izquierdo del colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo y el tercio superior del recto. No solamente la arteria mesentérica inferior se origina del segmento infraduodenal de la arteria aorta abdominal, de la cara posterior de este segmento, porque esta es una visión en sentido de atrás hacia adelante, esta es una visión postero-anterior de la aorta, estamos mirando de la cara posterior del segmento infraduodenal esta arteria que es la arteria sacra media o sacra mediana. Esta arteria generalmente se va a irrigar la caudequina, el sacro, las articulaciones sacroiliacas, la cara posterior del recto, el plexo sacro. Y resumimos. Arteria aorta torácica. En el tórax, la aorta ascendente, dando las coronarias. El arco de la aorta, dando origen al tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y subclave izquierda. La aorta descendente, que es la continuación del arco aórtico, dando origen intercostales posteriores, las subcostales, las frénicas superiores para el diafragma y ramas viscerales como las esofágicas, las mediastinales. Vamos a tener a nivel abdominal las frénicas inferiores del segmento celíaco para el músculo diafragma y la glándula suprarrenal, el tronco celíaco para el esófago, estómago, hígado, páncreas, vaso, vía biliar y duodeno. La suprarrenal media para la glándula suprarrenal. Del segmento duodenopancreático o pancreático duodenal, la mesentérica superior para el intestino delgado y colon derecho. Las renales para los riñones, glándulas suprarrenales y uréter. Las gonadales para el uréter y las gónadas, y las lumbares para la pared abdominal posterior y lateral. Del segmento infraduodenal, la mesentérica inferior para colon izquierdo y recto, la sacra media para la caudequina, el sacro y el músculo piriforme, que es un músculo de la extremidad inferior del grupo de los pelvitrocantéricos, y las ilíacas comunes, que son las dos ramas terminales de la aorta abdominal, y esas ilíacas comunes con todas sus ramas van a irrigar la pared abdominal anterior, la pelvis, la región glútea y las extremidades inferiores, lo que vamos a mirar en otro video. Esta clase ha sido referenciada desde la quinta edición del tomo 2 de la Target, páginas 921 a 929, y del compendio de anatomía quirúrgica de Skandalakis. Agradezco mucho su atención poderosa y nos vemos en una próxima ocasión.